Hola. Bueno, el domingo 24 de marzo de 2024 se vivió la final de la CONCACAF Nations League, un torneo que se ha jugado 3 veces y esas 3 veces la han ganado Estados Unidos. Se esperaba que esta vez, por fin, México pudiera ganarla, ahora con el Lamborghini, ya que no está ni el Tata ni Coca. Pero lastimosamente no fue así. El primer gol cayó poco antes de terminar el primer tiempo, una obra de arte hecha gol por parte de Tyler Adams al minuto 45. Y 18 minutos después, al 63, Giovanni Reina puso el 2-0 definitivo. El país de las barras y las estrellas se convierte en tricampeón de la CONCACAF Nations League. México, por primera vez en toda la historia, llega a 7 juegos sin ganarle al Team USA. Y a ver hasta cuándo se extiende esta pésima y apestosa racha. Pero, ¿ahora qué? ¿Quiénes son los culpables? ¿Jimmy debería irse? ¿Qué depara en el futuro de la selección? Bueno, los siguientes partidos de México previo a la Copa América son: el 31 de mayo jugará contra Bolivia, el 5 de junio jugará contra Uruguay y el 8 de junio jugará contra Brasil. Esos son partidos de preparación, ya que la participación en la Copa América inicia el 22 de junio, donde se enfrentará a Jamaica a las 7 de la noche, después contra Venezuela el 26 igual a las 7 y la fase de grupos termina frente a Ecuador el 30 a las 6. En mi opinión, Jaime Lozano debería de seguir frente a la selección mexicana hasta el Mundial del 2026. Sería una pendejada que lo quitaran a mes de iniciar la Copa América. Siempre nos quejamos de los cortos procesos, así que en mi opinión Jaime Lozano debería seguir. Se equivocó para hacer los cambios, más con Orbelín, que cuando entró el jugador de la Academia de Atenas se vio diferente el equipo. Iba a meterlo desde antes. Podríamos repartir culpas uno por uno, que Johan se equivoca en el segundo gol al despejar tan culero en lugar de dejársela a Ochoa, que los goles se lo traga el portero, pero la verdad, ninguno tuvo una participación muy destacada. Chucky pelea todos los balones, pero no logra generar nada de verdadero peligro. La última gran jugada que le recuerdo fue el partido contra Alemania, pero del 2023, el gol de Antuna. Él pelea un balón que se creía perdido y marca su asistencia. En defensa se veían muy desconectados Johan y Montes. Edson mostraba que jugaba en Europa, pero no puede cargar todo el equipo. Y sí, el que menos creí que fuera bueno, Jorge Sánchez, jugó muy bien, ya era hora. Pero el cambio más importante, sin lugar a duda, es que Francisco Guillermo Ochoa Magaña debería de dejar de ser el portero titular de la selección y dejarle el puesto a Malagón. Sí, tuvo buenas atajadas contra Panamá y sí, nos salvó de 2 goles contra Estados Unidos, que nos hubiera hecho el 4-0. Pero no me jodas, si Ochoa sigue siendo titular, este año cumple 39 años. Si es que llega al Mundial, tendría 41, que no la chinguen. Malagón debe de ser titular, y no es de ahora. Yo desde hace rato dije que Ochoa debió dejar de ser titular después de ganar la Copa Oro del año pasado. Ese debió ser el último torneo titular bajo los 3 palos de la selección mexicana. Es el único portero en Europa y es el que tiene más jerarquía. Por eso deberían de seguirlo convocando, más que nada para aconsejar a los jóvenes. Tiene un chingo de experiencia, sin pedas, que le puede dar diferentes consejos, no solo a los porteros, sino a todos los jugadores. Pero no debe de ser titular. Y el mejor portero en este momento es Malagón. Podría seguirle Julio González. También son buenos porteros de Chivas, el tal Arrangel y el portero del San Luis me gusta, pero obviamente no los van a convocar porque apenas son sus primeros torneos como titulares en sus equipos, pero ahí están para el futuro. Y también está Acevedo de Santos, que si bien tuvo una lesión y pues le falta ritmo, puede llegar a ser alguien importante para la selección. Y los partidos de preparación para la Copa América frente a Bolivia, Uruguay y Brasil debe estar Malagón, porque obviamente se va a equivocar, pero prefiero que se equivoque en esos partidos que justamente son de preparación para que en la Copa América no cometa los mismos errores. Y desde antes se sabía que lo que importa para mejorar en la selección es mandar a jugadores a Europa. El pedo es que el mercado mexicano está muy inflado en los precios y los pocos que se logran ir, Monterrey o Tigres, los traen de regreso y ya no se van, o porque les pagan más aquí, o por el precio tan alto, porque el jugador está cómodo aquí y ya valió madres. Y es la diferencia con Estados Unidos. Sergiño Dest le estaba pasando la riata por la boca a todos los mexicanos. El primer gol es una individualidad de un gran golpeo de Tyler Adams. Para que se den cuenta, solo 2 jugadores de la convocatoria del Team USA jugaban en la MLS, los demás en Europa. Así está cabrón.
Pero bueno, la culpa la tengo yo por confiar. Solo me queda esperar en que puedan reponerse de esta durísima derrota y que hagan un buen papel en la Copa América. Ojalá.